Mi nombre es Germán Gutiérrez, un servidor, y hacemos una invitación a todas las personas que vienen por primera vez y a las personas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Así las cosas, hermanos. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea ministrando nuestras vidas y el mensaje que Él ha preparado llegue a nuestros corazones y tomemos conciencia de lo que el Señor va o espera de cada uno de nosotros con el tema que traemos para el día de hoy. El tema que traigo a este lugar corresponde a vivir en santidad. Así las cosas, iniciamos con la siguiente oración. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana, una vez venimos delante de tu presencia para darte gracias y pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones y que tomes el control total de nuestras vidas, Señor. Que no seamos nosotros, sino tu presencia guiándonos y llevándonos al conocimiento de toda verdad y sabiduría. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, apreciada iglesia, quiero que abran sus Biblias en el Salmo 51. El tema que vamos a abordar el día de hoy se trata sobre cómo lograr la limpieza del corazón en el hombre pecador. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque si bien es cierto, según la palabra de Dios, todos los seres humanos hemos nacido con el pecado original, pecado que adquirimos a través de nuestros antepasados Adán y Eva. Ellos dieron lugar a este pecado que marcó todas las generaciones de la humanidad hasta el día de hoy por la desobediencia que ellos tuvieron ante el Señor, ante el Padre Celestial. Y esa desobediencia conllevó a que hasta el día de hoy nosotros continuemos cargando esa separación espiritual entre nosotros y Dios el Padre Celestial. ¿Qué quiero lograr con exponer el presente tema? Demostrar que toda persona que escuche este mensaje sienta la necesidad y tome conciencia de una manera sincera y transparente de que sin Dios nada podemos hacer y que necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, ser honestos y reconocer de que el pecado que se está viviendo hoy en día se ha tomado de una forma que lo han tomado como una normalidad. Vemos niños, vemos adolescentes, vemos familias enteras practicando el pecado de manera indiscriminada, de una o de cierta forma. Y eso, ¿a qué ha conllevado hoy en día? A que las personas y nuestra actual sociedad vivan en una corrupción total, pecaminosa, y donde Dios no nos permite, por esa misma condición, poder entrar en su intimidad. Pero el Señor ha dejado
un legado muy especial a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que Él trae para el día de hoy. Hermano, me llamo Lima Ramos, servimos para la gloria de Dios en Patio Bonito, aquí en la iglesia Mirando a Jesús, junto con mi esposa pastoreamos con el pastor John, en la iglesia Mirando a Jesús, como les dice el Señor. Yo estaré trayendo el mensaje bajo el tema El perdón que libera. Amén. Estaré leyendo el texto Mateo 18, del 23 al 35, una conversación de Jesús con uno de sus discípulos, con Pedro. Amén. Yo voy a estar leyendo en la versión amplificada. Amén. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el reino de los cielos es como un rey humano que deseaba saldar cuentas con sus sirvientes. Cuando empezó la contabilidad, le llevaron uno que le debía 10,000 talentos. Probablemente unos 10 millones de dólares. Imagínense esa cifra. Y como no podía pagar, su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, y que se hiciera el pago. Así que el asistente se arrodilló suplicándole: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y el corazón de su amo se conmovió con compasión y lo liberó y le perdonó cancelando la deuda. Pero ese mismo asistente, al salir, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, unos $20, y le agarró por el cuello y le dijo: paga lo que debes. Así que su compañero de servicio se cayó y le suplicó con fervor: dame tiempo y os pagaré todo. Pero él no quiso y salió y lo encarceló hasta que se pagara la deuda. Y cuando sus compañeros de servicio vieron lo ocurrido, se sintieron muy angustiados y fueron a contar todo lo que había ocurrido a su amo. Entonces su amo le llamó y le dijo: eres un despreciable y malvado sirviente. Perdoné y cancelé toda esa gran deuda tuya, porque tú me lo suplicaste. ¿Y no deberías haber tenido piedad y misericordia de tu compañero de servicio, como yo tuve piedad y misericordia de ti? Y enfurecido su amo lo entregó a los torturadores, los carceleros, hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial se encargará de cada uno de nosotros o de vosotros si no perdonamos libremente a vuestros hermanos de corazón sus ofensas. Hermano, el título del mensaje que yo traigo para hoy es Perdonados para perdonar. Estamos viviendo en una vida que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia se ve la falta de perdón, o que las personas no perdonan. Vemos falta de perdón dentro de la casa, dentro de los hogares. Las personas más cercanas a nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros familiares, son aquellos a los cuales nosotros lastimamos o nos lastiman más. Y es donde más debemos practicar el perdón. Si usted sale por la calle y camina, va en su carro, va en bicicleta, va en lo que sea, a veces me ha pasado a mí, hermano, que yo voy por la calle y a veces no converso mucho, ya hablo un poquito, ¿no? Converso mucho, voy por la calle y a alguien le bajo el vidrio, lo saludo y le corren a uno la tatarabuela. Y uno dice: ¿qué pasó? Lo saludé, le dice: hermano, Dios bendiga. Hermano, la falta de perdón, o el perdón, hermano, no lo estamos practicando. El perdón es un acto de fe y Dios nos ha llamado a perdonar porque fuimos perdonados para perdonar. El perdón es algo que el cristiano debe practicar con libertad. La falta de perdón ha traído enfermedad a las personas. Vemos ministerios que no avanzan, estancados, familiares, familias, matrimonios estancados que no avanzan, y personas que dicen: yo no le perdono, yo soy apellido ametralladora y me llamo granada de fermentación, a mí nadie me va a tener que decir lo que tengo que hacer. Personas que no perdonan, personas que, Dios mío, están amargadas, personas que la amargura está en su corazón, porque la falta de perdón trae enfermedad, se les seca de su rostro, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Dios mío, no me quiero salir el mensaje, la gloria del Señor, ¿cierto? Pero sí, caminamos en un mundo donde las personas están, Dios mío, o sea, con un corazón duro, que no quieren perdonar, aún le tienen rabia o no han perdonado a esa pobre viejita, la abuela, que se murió hace 300 años, no la perdonan, y están ahí con ese resentimiento. Esa bendita vieja no me dio a mí el pedazo de tierra que me correspondía, y están allí con eso en su corazón. Esa falta de perdón trae estancamiento espiritual, estancamiento matrimonial. Si regresamos al texto, dice que le dijo que iba a tomar a su esposa y a sus hijos, y los iba a tomar, los iba a encarcelar.
Entonces eso quiere decir que la falta de perdón, o cuando no ministramos el perdón en nuestra casa, eso trae un rompimiento en nuestra casa, en nuestra finanza. Hermano, Dios nos llamó a perdonar, hermano, sí que perdonemos. Estamos llamados a perdonar. A perdonar, amén, ¿no? Amén. Amén, hermano. Y no es fácil, como lo dije ahorita. Yo mientras estudiaba esto me di cuenta que el perdón es un acto de fe. Lo hacemos por fe porque nuestro Señor dijo, si no perdonas, ¿cierto? Yo tampoco te perdonaré. Dice que el Padre Celestial así hará con nosotros, dice el versículo 35. Si no perdonamos de todo vuestro corazón, como es el versículo, amén. Si no perdonamos de todo vuestro corazón, hermano, esto no es una fachada de nuestra cara. Tenemos que practicar el perdón. Dios nos llamó a perdonar. Fuimos perdonados para perdonar. Amén. ¿Cuándo da un aplauso al Señor? Soy Mario David Pánicas. El tema de mi sermón el día de hoy, el precio de seguir a Cristo. Tenemos como texto base Marcos 8, 34 al 38 de la NTV. Esto lo dijo Cristo estando en las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Dijo, versículo 34. Entonces, Cristo llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué pide Cristo aquí? La cruz. Cargar nuestra cruz. Podemos definir la cruz geométricamente. Geométricamente es la intersección de dos líneas formando cuatro ángulos de 90 grados. La cruz para personas del común representa a Dios. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué es la cruz o qué eres? Dicen, es Dios. Pero lo toman como un amuleto. La vemos, la cruz, puesta en sus vehículos, como en escapularios. De pronto librándose, piensan ellos de un accidente, Dios los va a librar de un accidente, de un robo de su vehículo. La vemos tatuada en el cuerpo, la vemos puesta en anillos, la cruz la vemos en aretes, la vemos puestas en sus cadenas, buscando una protección personal. Esto es la cruz. Desconocen de verdad el verdadero significado de la cruz. La cruz, para nosotros, los creyentes, es el símbolo que representa el mensaje que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, el Evangelio. Es un Evangelio que trae salvación para la humanidad. Pero entonces, Cristo pide que carguemos nuestra cruz a diario y lo sigamos. ¿Qué es cargar nuestra cruz? La sola palabra cargar denota algo que requiere un esfuerzo, un peso, llevar de un lado a otro. Ahora, cargar nuestra cruz nos lleva a pensar en el momento en que Cristo, maltratado, azotado, herido, llevaba su cruz hacia el lugar llamado la calavera. Llevaba la cruz para ser crucificado. Entonces, ¿será que cargar nuestra cruz es hacer lo que hizo Cristo? Llevar nuestra cruz y ser crucificados como Él fue crucificado. Pues físicamente no lo es. Cargar nuestra cruz es
¿Soportar alguna enfermedad o una discapacidad de nuestros cuerpos? ¿Cargar nuestra cruz? ¿Será soportar a personas que de pronto no nos caen bien? De pronto tenemos, ¿por qué no?, una suegra cansona, o un hijo rebelde, o una mujer cantaretuda. ¿Será esto cargar nuestra cruz? Cargar nuestra cruz es tener necesidad, sufrir de pobreza. Cargar nuestra cruz es no haber logrado los sueños, los objetivos que buscábamos. ¿Esto será cargar nuestra cruz? Pues no, mis hermanos, no es eso cargar nuestra cruz. Nuestra cruz no es las aflicciones que vivimos en el día. Cristo lo dijo: en este mundo tendremos aflicción, pero confiad en mí, porque Él ha vencido el mundo. Entonces, señores, hermanos, ¿qué es cargar nuestra cruz? Y Dios me da el privilegio de predicarles el día de hoy sobre un tema bastante interesante, que es lo que muchas veces confundimos, y es el gozo verdadero en medio de una generación llena de ansiedad, de desesperanza y vacía espiritualmente. ¿Quién trajo la Biblia el día de hoy? La palabra del Señor. Vamos por favor a Juan 15, del 10 al 11. Bueno, si guardaréis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es muy claro, es muy conciso, Juan 15, 11, sobre todo, que nos dice que si seguimos sus mandamientos, por defecto, su gozo va a estar en nosotros, así como Jesús mantuvo los mandamientos de su Padre, nuestro Padre, y pudo llevar, digamos, que su cruz. He titulado este mensaje como el gozo que el mundo no puede dar. Entonces, creo que muchos de los que estamos acá tenemos diferentes momentos a nivel generacional. Todos vivimos de una manera diferente hoy lo que se vive hoy en el mundo. Y creo que hay un trabajo grande sobre las generaciones o sobre nosotros mismos, porque muchos hoy en día sonríen, pero se encuentran vacíos. Hoy en día hay muchos que se dedican al proceso de las redes sociales, hay mucha digitalización, sin embargo, se siguen sintiendo solos, vacíos, y creen que la felicidad está en tener un reconocimiento, un posicionamiento, y no estamos muy distantes también, más allá de que de pronto algunos no utilicemos las redes sociales, y es en lo que nos enfocamos como personas, ¿no? Como en dónde buscamos esa felicidad que confundimos como con gozo, ¿no? Y por eso de allí existen muchas cosas que invaden nuestra mente, nuestro día a día, como lo es tal vez para algunos, que creo que hoy en día se ha vuelto un poco más común, la ansiedad, la depresión, la crisis y la comparación, no necesariamente en redes sociales, sino la comparación a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, algunos problemas familiares, la incertidumbre del futuro. Creo que el día a día nos llena de mucha angustia, porque el futuro se ve bastante incierto, ¿no? Pero hay algo muy, muy relevante que siempre debemos recordar, y es que Jesucristo sigue siendo la fuente de ese verdadero gozo, ¿sí? ¿Quién cree esto? Amén.
porque sin Él realmente, independientemente que tengamos un posicionamiento, algunos tengan casa, carro, educación, aunque no todos de pronto tienen acceso a esto, si su corazón, si su alma se encuentra vacía, pues nada de esto generará ningún valor, ¿no? Entonces, dentro del tema que quiero desarrollar, tenemos 5 puntos súper importantes que quiero que los tengan de referencia. Entonces, primero, ¿qué es el verdadero gozo? El segundo es ¿qué está robando nuestro gozo? El tercero es cómo recuperamos ese gozo en medio de las pruebas. El cuarto es cómo podemos mantener el gozo aún en tiempos difíciles. Y el quinto es dónde se encuentra el gozo que el mundo no puede dar. Entonces, vamos al primer punto. ¿Qué es el gozo? El gozo muchas veces lo consideramos o lo confundimos, como lo mencionaba hace un momento, en felicidad. Pero realmente el gozo es una fortaleza espiritual producida por la presencia de Dios en el corazón del creyente. No es una emoción momentánea, no es una euforia pasajera, tampoco es algo que depende de algo material, sino el gozo es una seguridad interior que Dios nos ha regalado para tener ese dominio propio que hace un momento escuchamos. Mi nombre es Andrés Torres y agradezco ante todo a Dios por permitirme estar acá frente a ustedes y compartirles este bello mensaje. Mi tema, el que Dios ha puesto en mi corazón, es la importancia de orar con Dios. ¿Cuántos creen que es importante orar con Dios? Amén. Aunque parezca algo sencillo, algo primordial, muchas personas no sabemos orar. O no sabíamos, porque ya, gloria a Dios, sabemos, ¿no? Amén, amén. Entonces vamos a nuestra Biblia, la Reina Valera, al libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también acá en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, hermanos, el título que le he dado a mi tema, o a este texto, es la verdadera oración. ¿Por qué la verdadera oración?, se preguntarán ustedes. Porque muchas veces nosotros no nos fijamos en los parámetros, por decirlo en nuestro lenguaje actual. Jesús nos dejó estos parámetros o esta oración para que nosotros tuviéramos bases para poder hablar con nuestro Padre. Amén. Pero muchas veces o muchas personas no lo siguen. Ellos llegan, le hablan como cualquier persona y Dios merece respeto. Aleluya. Lo que mi hermano decía,
Dios merece respeto. Si los hombres merecemos respeto, Dios mucho más. Pues los hombres, en nuestra naturaleza de por sí, pensamos más que todo en lo carnal. Como decía un pastor hace un tiempo, la carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Pero nosotros tenemos que siempre estar enfocados hacia arriba. Entonces, pues así como la humanidad tiene sus normas o sus idiomas, que independientemente sea cual sea, nos logramos entender. Asimismo, Dios nos pone a nosotros unas normas o una guía para que nosotros hablemos con Él diariamente. Bueno, a continuación van las preguntas que formulé a mi texto, el cual es, la primera pregunta es, ¿qué es la oración? La segunda es, ¿por qué es necesaria la oración? ¿Quiénes necesitan la oración? ¿Hay otra forma de realizar oración? Y la última, ¿cuándo se debe hacer la oración? Bueno, daremos inicio por ¿qué es la oración? ¿Alguno de ustedes se ha detenido a preguntarse qué es la oración? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, la oración es como la forma que podemos dirigirnos a Dios, ¿no? Que podemos hablar con Él, como decía anteriormente. O más simple, es hablar con Dios, con nuestro Padre. Para ello, o para explicarme mejor, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6, de la traducción del lenguaje actual. Dice así: cuando algunos de ustedes oren, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Mi nombre es William Daniel Erazo y hoy tengo el privilegio de predicar la bendita palabra del Señor. Voy a hablarles de un tema muy importante y el tema es: la iglesia del día de hoy necesita una reforma. Y lo he titulado Los Nuevos Reformadores. Para ello lo invito a que usted se ubique en su Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo de 1 al 7. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: esto es cierto, el que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar al dinero. Debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre los respeten. Si un hombre no sabe dirigir su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser un nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Además, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evita críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de poner. Y a modo de introducción, quiero compartir algo que de verdad me conmocionó mi corazón, o entristeció mi corazón en gran manera. El 18 de enero del 2018, en la Iglesia Colombiana Metodista de Bogotá, fue ordenado como pastor el señor John Bottiga, quien se declara abiertamente homosexual. Karen Oliveto se convirtió en la primera obispa abiertamente lesbiana de la iglesia, la cual fue elegida el 15 de julio del 2016. Y aparte de esto, o sumado a esto mejor, la Iglesia de la Inclusión o Ministerio Nacional Agape, la cual forma parte de las llamadas iglesias cristianas inclusivas enfocadas en la comunidad LGTBIQ+, inició sus labores evangélicas, entre comillas, y de apoyo pastoral
en Colombia alrededor del año 2011. Lo anterior es una pequeña muestra del deterioro espiritual y de la crisis por la que atraviesa la iglesia del día de hoy. En el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, encontramos el mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor. Y yo no sé cuántos estén leyendo, y lo recomiendo de paso, el libro del pastor Abraham Peña. Este libro que escribió hace poco y cuando hizo su lanzamiento hace poco, y es He aquí yo vengo pronto. Encontré, y no por casualidad, algo que me llamó la atención en la página 37 y 38, que algunos teólogos le han dado diferentes interpretaciones a estos mensajes o a las cartas de las 7 iglesias, pero hay una en especial, una interpretación en especial, y es de que, basándonos en una interpretación, dice que las cartas dividen los diferentes periodos de tiempo, ¿no?, por los que atraviesa la iglesia desde su fundación hasta el día que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Y no por casualidad, la iglesia de la Odisea comienza su periodo desde los años 1900. Y me puse a indagar cuándo comienza a gestarse, cuándo comienza a surgir la teología de la prosperidad, y no por casualidad comienza a gestarse en los 1900. ¿Sí? Allí comenzamos a ver cómo la iglesia comienza a perder el rumbo, comienza a desenfocarse, y comienza a surgir predicadores como un hombre por allá en 1900, Kay John, quien fue uno de los precursores, formaba parte del movimiento de la nueva era. En 1960 esto se consolida y comienza a tomar fuerza con predicadores como el reconocido predicador Oral Roberts, quienes hablaban, predicaban, basándose en la teología de la prosperidad. ¿Sí? Esto llevó a la iglesia a un tremendo deterioro, a un tremendo declive. Y esto nos lleva a pensar hoy en día, ¿qué vamos a hacer? Y he formulado aquí unas preguntas. ¿Qué hay que hacer al respecto? ¿Qué hay que hacer? Segundo, ¿quiénes lo van a hacer? Tercero, ¿cómo se va a hacer? ¿Y cuándo se va a hacer? Para contrarrestar todo esto que vemos y que está pasando en la iglesia del día de hoy. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos Amén. a esta iglesia para escuchar palabra de Dios, pastos nuevos y frescos. Aleluya. Traigo un tema de la importancia de hablar la verdad. Está en Hechos del 5, del 1 al 11. Es una historia muy conocida por muchos de nosotros, de los cristianos, que es de Ananías y Zafira. Dice así el texto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Oiga, la mujer también era sabienda de lo que el esposo ya iba haciendo. Y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron,
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo a Safira: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron. Tengo como título a este texto: sinceridad de corazón. Esta es una historia muy conocida de Ananías y Zafira, ¿sí? Ellos querían tener un reconocimiento ante la iglesia, porque ellos eran cristianos en la iglesia primitiva, ¿sí? Muchos traían sus cosas, las colocaban, pero porque a ellos les nacían. Y Ananías y Zafira quisieron ellos también hacer lo mismo, imitar aquí a Bernabé, porque Bernabé es un personaje muy importante que viene relacionado también a este texto, ¿sí? Ellos quisieron vender esa heredad, pero querían ellos más que venderla, algo más, que era un reconocimiento, que era que también los exaltaran, porque como ellos miraron que a Bernabé lo exaltaron y hubo un reconocimiento, les dijeron, Ananías y Zafira dijeron: no, pues vendamos y también merezcamos también un reconocimiento aquí en la iglesia para que sepan que nosotros también existimos. Mintieron, pero no le mintieron al hombre, no le mintieron a Pedro, porque Pedro fue quien los confrontó. Le mintieron al Señor de señores, al que todo lo sabe, al que todo lo puede. ¿Y qué consecuencias hubo aquí? La muerte. Hubo una muerte, lo cual no era conveniente, pero Dios nos invita a que nosotros hablemos con la verdad. Hoy en día es difícil encontrar una persona a quien usted se pueda dirigir, a quien usted le pueda hablar con sinceridad, y esa persona lo reciba bien, y que esa persona, al momento de hablar con usted, también le hable con sinceridad y con la verdad. Es difícil encontrar la verdad en las personas, ¿sí? Tenemos esta costumbre de estar mintiendo a cada momento. A veces decimos: no, es una mentira piadosa, es una mentira que sigue una mentirilla por ahí, eso no pasa nada. Tenemos la costumbre de quedar bien ante los hombres, pero no queremos quedar bien ante Dios. Queremos que no nos venga esa muerte espiritual, o tal vez hasta física también, por estar mintiendo. Y esto lo practicamos en el trabajo, a veces hasta con la esposa. ¿Para dónde se fue usted? No, estuve ahí en la esquina, mentira, estaba con la mona, como dijo mi pastor querido, estaba con la mona. Está mintiendo, ¿sí? Mi nombre es Daniela Silva, y pues el día de hoy el Señor me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes una enseñanza, ¿amén? Entonces, bueno, les cuento. El tema que el Señor me permitió elegir para el día de hoy es el desánimo. Entonces, los voy a invitar al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, y ahí como título: Elías huye a Sinaí. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos.
Perdón, hago la aclaración de que estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni le han besado. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor me regaló para desarrollar el mensaje. El título es, ¿qué hacer cuando me siento desanimado? Amén. Entonces, bueno, nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, tendemos a experimentar situaciones o emociones pues, que son bastante profundas. Amén. Y esto nos puede llevar también a atravesar momentos de tristeza, agobio, desánimo, frustración, y nosotros debemos saber de qué manera podemos manejar estas situaciones. Como hijos de Dios no estamos exentos a pasar de esto y el desánimo no solamente puede venir a nosotros, sino también a cualquier persona, y no viene una sola vez en la vida, sino que también son por etapas, puede regresar en varias veces. Entonces, la palabra del Señor también nos enseña que no podemos confiar en nuestro corazón, que nuestro corazón es engañoso y que siempre todas las cosas debemos llevarlas a Él. Entonces, ese es el propósito hoy de este mensaje, el poder aprender qué es el desánimo y cómo enfrentarlo a la luz de la palabra. Amén. Por favor, acompáñenme en las Escrituras a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo a lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús.
Bueno, inicio esta exposición contándoles que tan solo ayer, domingo, durante nuestro culto, nuestra congregación, salimos y, como es habitual, inmediatamente se empieza a hacer la fila en el baño, ¿sí? Tanto de hombres como de mujeres, eso es natural, ¿cierto? Salimos de la predicación y estaba yo en la fila y me pareció muy curioso que tan solo al instante, a pocos minutos de estar adorando a Dios y de haber recibido la predicación, la gente sale y empieza a colarse en la fila, ¿sí? Y me pareció muy curioso, al igual que otras situaciones, porque uno espera todavía más de aquellos que conocen al Señor, ¿cierto? Y en simples detalles, en instantes tan pequeños, ya empezamos a ver que está en juego nuestro testimonio, ¿sí? Pero muchas veces nos pasamos desapercibidos. Nos vamos llevando como en menor nivel, porque pensamos que a veces el comportamiento cristiano se debe a que no robes, no mates, ¿sí? No desees los bienes ajenos y ya. Pero no, resulta que empieza a salir a flote todo lo que nosotros hemos preparado en lo oculto durante la semana, ¿sí? Imaginemos como nuestro equipo de fútbol, el que sea preferido de cualquiera de nosotros. El fin de semana sale y juega en el estadio frente a 40,000 personas. Estadio lleno, ¿sí? En ese momento tan solo vamos a ver el resultado de lo que ellos prepararon en el día a día, de lo que ellos hicieron en el entrenamiento en el día a día. ¿Dónde se va a ver el resultado? Afuera, delante de todas las personas. Pero el entrenamiento fue en lo oculto, a puerta cerrada. Así pasa con nosotros, ¿sí? El entrenamiento tiene que ser a puerta cerrada, en lo oculto, ¿sí? Pero afuera salimos a poner lo que realmente pasó durante la semana entre nosotros. El título de mi mensaje es el dominio propio para el cristiano, ¿sí? Un tema que todos conocemos y que todos escuchamos en algún momento, pero como decía nuestra lectura, tenemos que ir haciendo la práctica día tras día, mejorando día tras día. Este mensaje lo he querido dividir en varias secciones, ¿sí? Tenemos 5 puntos, los voy a nombrar para hacerlo después más apropiado y más claro. ¿Cuál es mi condición actual? ¿Por qué es importante tener el dominio propio? ¿Para qué sirve el dominio propio? Una pregunta. ¿Acaso el dominio propio es lo mismo que tener fuerza de voluntad? Y ya que conozco el dominio propio, ¿cómo puedo obtener el dominio propio? ¿Cómo puedo llegar a ello? Bueno, mis amados hermanos, arrancamos para los que les gusta tomar nota con nuestro primer punto. ¿Cuál es mi condición actual? Y para ello acudimos al texto Efesios 2, 1 y 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de sus desobediencias y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios? Necesitamos, antes que cualquier otra cosa, antes de hablar del dominio propio, ese fruto del Espíritu Santo, entender cuál es nuestra condición. Y yo le voy a pedir un favor, que mientras estamos hablando, usted vaya evaluando. ¿Cómo estoy yo hoy en día? ¿Realmente yo nací de nuevo? Porque no puedo llevarte a explicar el dominio propio si tú no entiendes realmente cuál es tu condición actual. Y te lo voy a hacer muy sencillo. Porque un muerto no controla nada. O un esclavo no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? Si nuestra vida todavía está muerta en delitos y pecados, no puedo pedirte yo, ni puedes esperar tú poder tener dominio sobre tus acciones, porque están muertos. Entonces, primero evaluemos la condición en la que estamos actualmente. ¿Estoy vivo en Cristo? ¿Sí? ¿O estoy muerto por mis delitos y pecados? ¿Soy esclavo de mis pecados? ¿O soy libre porque Cristo me hizo libre? ¿Sí? Es necesario entenderlo. Si nosotros somos libres, entonces vamos a tener libertad para tomar decisiones.
¿cierto? Libertad sobre mi cuerpo. Mi nombre es Lady Martínez. Hoy el Señor me da el privilegio de estar aquí compartiendo su palabra. Quiero hablar de... Estamos llamados a vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Como tema, discípulos de Cristo, en el texto Lucas 24, 25, 27, 14, 25, 27 de la NTV. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces decimos en el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces yo quise enfatizarme, bueno, como título, mi tema lleva como título ¿Cómo identificar un verdadero discípulo? Quise traer este tema porque creo que con personas que inician su vida con Jesús, pues inicialmente iniciamos como creyentes. Pero nosotros que ya llevamos como una vida avanzada y Dios nos ha permitido conocerlo y nos ha llamado a ser sus discípulos, creo que debemos identificarnos ya como Él y empezar a vivir una vida como seguidores de Jesús. Entonces, como primera medida, quiero explicarles el significado de un discípulo. Algo más allá que un simple estudiante o alumno. Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de esas su regla de vida y conducta. Entonces, por la soberanía de Dios, cada uno hemos sido llamados a seguir a Jesús. Hemos sido llamados a imitar al Maestro, dejando cualquier cosa que compita con Él, abandonando nuestras viejas costumbres y vanas maneras de vivir. Desear como recién nacido la leche pura de la palabra, que es donde encontramos esas instrucciones que el Maestro nos ha dejado, donde irá perfeccionando nuestras vidas día a día para que nos parezcamos más a Él. A pesar de las cosas difíciles que podamos pasar en la tierra, nos enfoquemos y copiemos la vida de Jesús. Jesús busca discípulos, es decir, personas que respondan a todo lo que Él es y a todo lo que ofrece, con una fe que diga, a donde quiera que vayas, iré. Entonces, para mi prédica, en exposición, ¿cómo identificar un verdadero discípulo? Tengo 8 preguntas que queremos que nos hagamos y que sea el Señor hablando en nuestros corazones y nosotros examinarnos a la luz de la palabra si estamos cumpliendo con esto o nos quedamos siendo creyentes. Nos quedamos siendo creyentes o verdaderamente estamos viviendo como discípulos de Jesús y estamos viviendo de la manera que Él quiere que vivamos. Entonces, como primera pregunta, ¿sigues a tu Maestro? Segunda, ¿escuchas y practicas sus enseñanzas? Tercera, ¿meditas y reflexionas las palabras del Maestro? Cuarta, ¿imitas a tu Maestro? ¿Vives para obedecer al Maestro? ¿Estás convencido de quién es tu Maestro? ¿Estás dispuesto a sufrir por tu Maestro? ¿Tu Maestro es verdaderamente tu prioridad? Entonces, como primer punto, como la primera pregunta, ¿sigues a tu Maestro? Entonces, lo que les decía ahorita, un día, cada uno de nosotros tuvimos ese llamado. El Señor nos llamó a ser sus hijos, a vivir en pos de Él, a negarnos a nosotros mismos. Entonces, la pregunta para nosotros hoy, ¿en realidad estamos siguiendo a nuestro Maestro? ¿Estamos poniéndolo a Él en primer lugar? Eso lo vemos en el Lucas 9:23 de la NTV. Entonces Jesús dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. En Juan 12:26, NTV, todo el que quiere servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Como un pensamiento, Jesús busca discípulos, personas que respondan a todo lo que Él es y a todo lo que Él ofrece con una fe que diga a donde quiera que me lleves, iré. Entonces, esta es como la primera pregunta que debemos hacernos, si de verdaderamente estamos siguiendo a Jesús, si de verdaderamente estamos viviendo para Él y no nos quedamos ahí siendo los creyentes bebés,
sino de verdad nos deleitamos en la palabra del Señor. De verdad es para nosotros tan importante Él, que estamos dispuestos a dejarlo todo y seguirlo a Él, negándonos a nosotros mismos, ya no pensando como la prioridad soy yo, sino que el Señor nos ha quitado esa carga y niéguense a ustedes mismos, ustedes ya no importan, yo soy la verdaderamente importante. Entonces, como dejar a un lado todo lo que a nosotros nos agrada, todo lo que a nosotros nos gusta y la mala manera de vivir que teníamos antes, y abandonarnos en las manos del Señor y que Él sea el que guíe nuestros pasos y seguir imitando lo que el Maestro hace. Iglesia, muy buenas noches. Mi nombre es Jason Suárez y esta noche tengo el privilegio de dar un lindo mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. El título es Dios en medio de la tormenta. Por favor, iglesia, abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Repito la cita. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así la palabra. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Amado Padre Celestial, doy gracias, Señor, por permitirme exponer este lindo mensaje a través de tu santa palabra. Te pido, Señor, que esta palabra obre a través de todos nosotros, que nos ayudes a comprender las Escrituras, a entenderlas y a ponerlas en práctica. Háblanos, por favor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Estos versículos son claramente un mensaje de consuelo, de paz y de victoria en medio de las pruebas, los desiertos y las tristezas y todo problema que pasamos como hijos de Dios. Aun cuando todo marche supuestamente bien, llegan momentos en que enfrentamos tormentas en nuestras vidas, pero Dios siempre tiene el control. Dios siempre está con nosotros para calmar esas tristezas, esas pruebas, esos desiertos, esas tormentas que pasamos en nuestras vidas. De eso debemos estar completamente seguros. San Marcos 4, 35 al 41 nos narra cómo Jesús calmó una tempestad, demostrando su divinidad y autoridad sobre la naturaleza, incluso cuando parece estar dormido ante los problemas. El pasaje nos enseña que la fe en Cristo permite superar el temor en las tormentas de la vida, destacando que Él siempre, absolutamente siempre, Dios siempre tiene el control, aunque las circunstancias parezcan extremas. Y nos surgen unas preguntas. ¿Por qué quiso el Señor pasar con sus discípulos al otro lado del mar si sabía que iba a venir una gran tormenta? ¿Cuál era el principal problema de los discípulos? ¿Cuál era la lección principal que Jesús quería enseñarles? ¿Qué aprendemos en este pasaje de las pruebas por las que pasamos como hijos de Dios? ¿Cómo se manifiesta la humanidad y la divinidad del Señor Jesús en este pasaje bíblico? Entonces, con la ayuda de Dios Espíritu Santo, vamos a resolverlas. Como primer punto, pasemos al otro lado. San Marcos 4:35. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos:
pasemos al otro lado. El Señor Jesús fue quien dio la orden de pasar al otro lado. Los discípulos simplemente obedecieron. Obedecieron a su Señor. A su Señor fue que pasó la tempestad. El hecho de estar andando fielmente en los caminos de Dios no nos libra de atravesar por tormentas, por problemas, por tempestades. El Señor nos promete continuo todo el tiempo sea continuo de paz y tranquilidad, ni que seamos librados de experiencias tristes y amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos y debemos estar seguros es que Dios está con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado.